Los sicarios acorralaron a la asistente de talla grande y luego llegó el jefe de la mafia para protegerla. El frío acero de una Glock silenciada presionaba con fuerza contra la nuca de Penélope en el oscuro y resonante estacionamiento subterráneo. Dos despiadados sicarios del sindicato la tenían completamente acorralada, con sonrisas crueles en los rostros mientras se burlaban de su figura temblorosa y suave. Penélope apretó los ojos, esperando el disparo fatal. Pero el tiro que desgarró el silencio no perforó su cráneo. En cambio, su atacante se desplomó sobre el concreto. Saliendo de las sombras, limpiándose la sangre fresca de los nudillos, estaba Arthur Gallagher, el jefe criminal más temido de Chicago. Y estaba absolutamente furioso. La Torre Ann se erguía como un monolito contra la gélida y ventosa noche de Chicago, su imponente fachada de vidrio reflejando las dispersas luces ámbar de la ciudad. En el piso 64, las oficinas de Apex Worldwide Logistics estaban engullidas en sombras, salvo por la luz de un solo escritorio que ardía como un agujero en la oscuridad. Penélope Hayes miraba fijamente sus dos monitores, la dura luz azul reflejándose en sus ojos oscuros y concentrados. A sus 29 años, Penélope era la asistente ejecutiva del CEO. Era la columna vertebral indiscutible de la empresa. También era robusta. En la despiadada y pulida cultura corporativa del centro de Chicago, donde los despachos ejecutivos solían estar poblados por mujeres de talla 2 en rígidas faldas lápiz, Penélope era una anomalía. Penélope llevaba su talla 22 con una tranquila y digna confianza, vistiéndose con impecables blazers Marina Rinaldi a medida y pantalones de corte fluido. Penélope conocía los susurros que resonaban en la sala de descanso, las sutiles muecas de los miembros de la junta, y las miradas condescendientes de los ejecutivos visitantes. Pero nada de eso importaba, porque Penélope solo respondía ante un hombre. Arthur Gallagher. Arthur era un fantasma en el mundo corporativo. Oficialmente, era un magnate de logística hecho a sí mismo, un hombre que movía carga desde el puerto de Baltimore hasta la pista de O'Hare International Airport con una eficiencia sin igual. Extraoficialmente, había susurros, rumores oscuros y aterradores de que Apex Logistics era simplemente la cara corporativa limpia de algo mucho más antiguo e infinitamente más violento. Penélope había pasado 3 años haciendo la vista gorda ante las cuentas llenas de efectivo, los hombres con narices rotas que ocasionalmente visitaban la oficina de la esquina, y las reuniones nocturnas que dejaban la sala de juntas oliendo a puros importados y tensión metálica. Le pagaban un salario extraordinario para organizar la vida de Arthur, gestionar sus horarios, y nunca hacer preguntas. Pero esa noche, los números en su pantalla le estaban gritando. Eran las 11:45 de la noche de un martes. Penélope se había quedado tarde para conciliar los manifiestos de envío del tercer trimestre de un importante contrato de piezas automotrices. Penélope se frotó los ojos cansados, ajustó sus gafas de montura gruesa y hizo clic en una subcarpeta restringida que había sido dejada sin cifrar por error en el servidor interno. Penélope realizó la verificación cruzada de los pesos de los contenedores de envío provenientes de Montreal. Las matemáticas estaban completamente equivocadas. Las piezas automotrices no pesaban tanto, ni requerían las especializadas cajas de transporte climáticas con revestimiento de plomo listadas en el manifiesto secundario. Su corazón comenzó a martillear un ritmo frenético contra sus costillas. Penélope profundizó, sus dedos volando sobre el teclado, eludiendo un rudimentario firewall. La lista detallada se cargó. No eran piezas automotrices. Eran armas de grado militar. Cajas de fusiles de asalto FN SCAR modificados, cajas de explosivos C4, y millones de balas sin rastrear. Penélope se congeló. El aire de repente se sentía demasiado escaso en la amplia oficina. Esto no era un error contable. Esto era un arsenal. Y peor aún, los números de ruta no pertenecían a los canales de distribución habituales de Arthur. Pertenecían a una empresa fantasma propiedad del sindicato franco-canadiense con base en Quebec. Una organización brutal liderada por un hombre llamado Sebastián Lauron. Alguien dentro de Apex estaba secuestrando las líneas de suministro de Arthur para contrabandear armas para una mafia rival. Dios mío, susurró Penélope en el cuarto vacío. Su suave y temblorosa mano alcanzó el ratón. Penélope sabía que tenía que mostrárselo a Arthur. Pero hacerlo significaba reconocer la realidad de quién y qué era Arthur. Penélope sacó una memoria USB Kingston cifrada del cajón de su escritorio, la metió en el puerto USB, y comenzó a copiar los archivos. La barra de progreso avanzaba lentamente. 10%. 20%.
El silencio del piso 64 fue roto de repente por el inconfundible tintín del elevador ejecutivo al fondo del pasillo. La sangre de Penélope se heló. La seguridad nunca patrullaba este piso después de las 10, y se suponía que Arthur estaba en una gala benéfica en el Hotel Drake. Penélope minimizó rápidamente la ventana de transferencia y escuchó. Pasos pesados y deliberados pisaban la alfombra del pasillo. No era un solo par de pasos. Eran dos. La pisada era demasiado pesada, demasiado sincronizada. Se movían metódicamente por el corredor, revisando las puertas. El pánico, crudo y sofocante, se apoderó de Penélope. Penélope miró la barra de progreso. 85%. Revisen la oficina de la esquina, una voz grave y áspera resonó desde el pasillo. No era Arthur. Penélope sacó la memoria USB en el segundo en que llegó al 100%, las manos temblando tan violentamente que casi soltó el diminuto trozo de metal. Lo metió en el bolsillo de su cardigan de lana, agarró su bolso de cuero, y apagó la lámpara del escritorio. Sumida en la oscuridad, Penélope contuvo la respiración, aplastando su gran figura contra la pared detrás de su escritorio de caoba. «Alguien estuvo aquí», dijo la segunda voz. Cada vez más cerca. El haz de una linterna táctica barrió el vidrio esmerilado de la puerta de su oficina. «Las computadoras están calientes». Penélope no esperó. Quitándose sus sensatos zapatos de cuero para silenciar sus pasos, Penélope se arrastró hacia la salida secundaria, una pesada puerta cortafuegos que daba a la escalera de emergencias. Su corazón latía furiosamente mientras empujaba la pesada puerta metálica lo justo para deslizar su cuerpo. El pestillo se cerró detrás de ella, resonando levemente en el concreto del hueco de la escalera. Penélope no se detuvo a ponerse los zapatos. Los cargaba en una mano, aferrando el bolso con la otra, comenzando un frenético descenso. No bajaría las escaleras hasta el final. Eso tomaría demasiado tiempo. Solo necesitaba llegar al piso 60 y tomar el elevador de carga directo al estacionamiento subterráneo. Solo llega al carro, Penny, se dijo a sí misma, bajando los escalones de concreto tan rápido como podían llevarla sus piernas. Llega al carro, cierra las puertas, y llama a Arthur. El elevador de carga se detuvo con un sacudón en el nivel P4, la sección más profunda y aislada de la estructura de estacionamiento subterráneo del Ann Center. Las puertas metálicas gimieron al abrirse, revelando una vasta y cavernosa extensión de concreto iluminada por luces fluorescentes parpadeantes. El aire aquí era helado, con un fuerte olor a escape, tierra húmeda y ozono. Penélope salió, dejando caer finalmente sus zapatos al suelo e introduciéndole sus hinchados y doloridos pies. Penélope respiraba con dificultad, el sudor humedeciendo el cuello de su blusa de seda debajo del pesado cardigan. Su sensato Honda CR-V azul marino estaba estacionado a unos 50 metros de distancia, solo bajo un halo de luz amarilla. Parecía un santuario. Penélope apretó sus llaves, el metal hundiéndose dolorosamente en su palma mientras caminaba rápido por el concreto que resonaba. Cada sombra parecía estirarse y retorcerse, jugando trucos con su aterrorizada mente. Presionó el botón de desbloqueo del llavero. Las luces del Honda destellaron alegremente en la penumbra. Estaba a 3 metros cuando el chirrido de llantas desgarró el silencio. Un Cadillac Escalade negro mate, con los faros completamente apagados, aceleró desde detrás de un pilar de concreto y frenó en seco, bloqueando completamente su Honda. El agresivo olor a caucho quemado llenó el aire. Penélope se paró en seco, el aliento cortándosele en la garganta. Penélope tropezó hacia atrás. Su instinto le gritaba que corriera, pero las dimensiones del estacionamiento y sus propias limitaciones físicas burlaban la idea. ¿A dónde iría? No podía correr más rápido que un vehículo, y el elevador ya estaba subiendo de nuevo hacia el lobby. Las puertas del Escalade se abrieron simultáneamente. 2 hombres salieron. Llevaban chaquetas tácticas oscuras y poseían el tipo de caras ásperas y cicatrizadas que pertenecían a peleas callejeras, no a rascacielos corporativos. Eran Mitchell y Bradley, aunque Penélope no conocía sus nombres. Solo sabía que representaban la muerte. ¿Tiene prisa por ir a algún lado, cariño?, preguntó Bradley, su voz rezumando una cruel y burlona diversión. Bradley se apoyó en el capó del Escalade, sacando casualmente una Glock 19 negra mate de su pistolera al hombro. «Por favor», jadeó Penélope, apretando su bolso de cuero contra el pecho como escudo. «No tengo nada. Solo déjenme subir a mi carro». Mitchell se rió entre dientes, circulando lentamente por su flanco derecho para cortar su única vía de escape.
Sabemos lo que descargaste arriba, señorita Hayes. El jefe está muy interesado en esos manifiestos. Y está muy interesado en por qué una secretaria gorda y glorificada está metiendo las narices en negocios del cartel. El insulto dolió. Un dardo familiar destinado a humillarla, a hacerla sentir pequeña a pesar de su tamaño. A recordarle que era suave en un mundo de bordes afilados. Penélope tragó saliva, intentando proyectar una valentía que no sentía. No sé de qué están hablando. Claro que sí, se burló Bradley, acercándose. Entrega la memoria. Facilita las cosas. Una chica grande como tú no va a salir corriendo de nosotros, y desde luego no vas a pelear con nosotros. Entrégala. Y tal vez solo te ponemos una bala en la cabeza en lugar de llevarte a dar un paseo. A los chicos en Quebec les encanta jugar con su comida. Penélope retrocedió hasta que su columna chocó contra el frío y rugoso concreto de un pilar estructural. Estaba atrapada. Su mano se deslizó hacia el bolsillo de su cardigan, los dedos rozando el casing plástico de la memoria Kingston. Penélope pensó en Arthur. Pensó en el imperio que había construido, y en la eficiencia despiadada con que protegía lo suyo. Pero Arthur no estaba ahí. Te dije que me la dieras, ladró Bradley, su paciencia desapareciendo instantáneamente. Bradley se lanzó hacia adelante, su pesada mano cerrándose alrededor de la garganta de Penélope. Penélope soltó un grito ahogado cuando Bradley la estampó contra el concreto. El impacto le sacó el aire, el dolor irradiándose por su columna vertebral. Bradley presionó el frío acero del supresor de la Glock con fuerza contra la nuca de Penélope, justo en la base del cráneo. El olor metálico del aceite de armas se mezcló con su barata colonia. «Regístrenla», ordenó Bradley a Michelle. Las lágrimas de puro terror se derramaron sobre las pestañas de Penélope. Penélope apretó los ojos, su cuerpo temblando violentamente bajo el agarre del sicario. «Esto es todo», pensó Penélope. «Así es como muero. En un frío estacionamiento, degradada y sola». Pero el disparo fatal no llegó. En cambio, hubo un estallido nauseabundo, el inconfundible sonido de un hueso rompiéndose al impactar. Penélope sintió que la presión en su garganta desaparecía al instante. Penélope se desplomó hacia adelante, jadeando en busca de aire, aferrándose su magullado cuello. Penélope forzó la apertura de sus ojos, parpadeando a través de las lágrimas. Michelle estaba en el suelo, la mandíbula grotescamente dislocada, sangre acumulándose debajo de su cabeza. De pie sobre él, moviéndose con la aterradora gracia depredadora de un Apex Predator, estaba Arthur Gallagher. Arthur todavía llevaba su smoking Tom Ford a medida de la gala, pero el moño estaba desatado, colgando holgadamente alrededor de su grueso cuello. Sus penetrantes ojos grises eran negros con una rabia asesina. Arthur ya no parecía un feo. Arthur parecía exactamente el jefe de la mafia que los rumores afirmaban que era. Bradley se giró, levantando su Glock. Pero fue completamente demasiado lento. Arthur se movió con una violencia explosiva, cerrando la distancia en una fracción de segundo. Arthur agarró el corredera de la pistola de Bradley, forzándola hacia abajo mientras disparaba una bala amortiguada al suelo de concreto. En el mismo movimiento fluido, Arthur le propinó a Bradley una brutal y devastadora rodilla en el abdomen, seguida de un aplastante golpe de codo en la sien del sicario. Bradley se derrumbó como una marioneta a la que le cortaron los hilos, cayendo en un montón junto al escalade. El estacionamiento cayó en un silencio absoluto, salvo por el sonido entrecortado de la hiperventilación de Penélope. Arthur estaba ahí, jadeando levemente, su enorme pecho agitándose bajo su camisa blanca impecable. Arthur miró sus nudillos ensangrentados, luego volvió lentamente los ojos hacia Penélope. La aterradora rabia en sus ojos se derritió al instante, reemplazada por un profundo y desesperado alivio. Arthur cerró la distancia entre ellos, su imponente figura empequeñeciendo la de Penélope. Durante 3 años, habían mantenido estrictos límites profesionales. Pero en ese momento, Arthur extendió la mano, sus grandes y callosas manos enmarcando suavemente su cara. «Penny», dijo Arthur, su voz cargada de una emoción que Penélope nunca le había escuchado antes. «¿Estás herida? ¿Te lastimaron?» «Tengo la memoria», sollozó Penélope, sacando la memoria USB del bolsillo, las manos temblándole sin control. «Estaban secuestrando tus envíos, Arthur. Iban a matarme». Arthur ni siquiera miró la memoria con datos que valía millones. Arthur solo la miró a ella, tomando nota de sus mejillas manchadas de lágrimas, las marcas rojas que se formaban en su garganta, la manera en que su suave cuerpo temblaba contra el pilar de concreto.
Arthur dio un paso más, deliberadamente pasando por encima del sicario que sangraba, y jaló a Penélope contra su ancho pecho, protegiéndola completamente de la violencia a su alrededor. «Quédate con la memoria», murmuró Arthur con fiereza en su cabello, sus brazos envolviéndose apretados y protectores alrededor de su gran figura, haciéndola sentir increíblemente segura, increíblemente pequeña. «Nadie te va a tocar de nuevo, Penny. Te lo juro por Dios, voy a quemar el sindicato entero hasta las cenizas solo por haberse atrevido a mirarte». Arthur no soltó a Penélope hasta que los violentos temblores que sacudían su pesada figura comenzaron a ceder. Arthur la sostuvo con una posesividad absoluta y aterradora, su gran mano presionando suavemente la parte trasera de su cabeza contra su pecho. El olor de su colonia Tom Ford se mezcló con el olor metálico de la sangre fresca de sus nudillos. A su alrededor, el enorme estacionamiento subterráneo de Lawn Center permanecía en un silencio absoluto. Los dos sicarios inconscientes sangrando sobre el frío concreto. Con un brazo todavía envuelto de manera segura alrededor de su cintura, Arthur sacó un teléfono satelital fuertemente cifrado del bolsillo interior de su chaqueta de smoking. Arthur marcó un solo dígito. «Declan», la voz de Arthur era notablemente tranquila, un contraste escalofriante con la brutal violencia que acababa de desatar. «Nivel P4. Trae el equipo de limpieza. Tengo a 2 perros de Laurón aquí. Están respirando, pero apenas. Asegura el perímetro, limpia las grabaciones de seguridad, y manda el Maybash». Arthur colgó sin esperar respuesta, volviendo toda su atención a Penélope. Penélope estaba pálida, su normalmente cálida y expresiva cara bloqueada en una máscara de shock puro. Su sensato cardigan azul marino estaba arrugado, y Penélope aferraba su bolso de cuero como un escudo físico. «Ven conmigo», ordenó Arthur suavemente, su mano deslizándose hacia abajo para entrelazarse firmemente con la de Penélope. En minutos, un Mercedes Maybach S680 Guard gris pizarra y fuertemente blindado descendió la rampa de concreto, sus llantas susurrando contra el pavimento. Las puertas traseras se desbloquearon automáticamente. Arthur la guió al interior revestido de cuero, protegiéndole la cabeza con su mano antes de deslizarse a su lado. El grueso vidrio balístico lo selló de la brutal realidad del estacionamiento. El trayecto a la residencia privada de Arthur fue un borrón para Penélope. Navegaron por las calles del centro de Chicago iluminadas con neons, dirigiéndose al norte hacia la Costa Dorada. El silencio en el asiento trasero del Maybach era pesado, preñado de la verdad no expresada que acababa de alterar sus vidas irrevocablemente. Penélope miraba su regazo, los dedos alisando maquinalmente la tela de sus pantalones de talla grande. Era una mujer que se enorgullecía de la lógica, de la organización, de mantener el caótico mundo de Apex Logistics funcionando en líneas perfectamente rectas. Ahora esas líneas estaban pintadas en sangre. «Estás sangrando», susurró Penélope, su voz ronca por donde la mano de Bradley había aplastado su tráquea. Arthur miró sus nudillos. La piel estaba partida, la sangre ya seca en escamas carmesí oscuras. «No es mi sangre, Penny». El Maybach entró en una entrada subterránea privada de un rascacielos de ultralujo en Astor Street. Personal de seguridad fuertemente armado en trajes a medida asintió mientras el vehículo pasaba. Arthur la guió en un elevador privado que se abría directamente a un vasto penthouse de 2 plantas. Las paredes estaban revestidas de nogal oscuro. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista dominante y casi divina del helado lago Michigan. «Siéntate», instruyó Arthur, guiándola a un enorme sofá de terciopelo curvado en el centro de la sala de estar. Penélope se hundió en los almohadones, su cuerpo agotado sintiéndose imposiblemente pesado. Penélope observó cómo Arthur caminaba hacia el bar, desprendiéndose de su arruinada chaqueta de smoking y lanzándola descuidadamente sobre una silla de cuero. Arthur desabotonó los puños de su camisa blanca, enrollándolos hasta los codos para revelar antebrazos gruesos y cordonados cubiertos de tinta vieja e intrincada, tatuajes que no pertenecían a un CEO corporativo, sino a un hombre forjado en los fuegos del crimen organizado. Arthur regresó un momento después con un vaso de agua y una compresa fría envuelta en una toalla de lino limpia. Arthur no se la entregó. En cambio, Arthur se arrodilló en la alfombra persa directamente frente a Penélope, sin importarle el pliegue afilado de sus costosos pantalones. Arthur inclinó suavemente su barbilla hacia arriba, sus ojos grises entrecerrados peligrosamente mientras inspeccionaba los moretones que se formaban en una violenta néclis alrededor de su pálido cuello. «Puso sus manos sobre ti», murmuró Arthur, su voz cayendo a un grave y letal octavo.
El odio puro en su tono no iba dirigido a Penélope. Iba dirigido al fantasma del hombre que se había atrevido a tocarla. Arthur presionó la compresa fría suavemente contra su piel. Debería haberlo matado en el estacionamiento. Penélope hizo una mueca ante el frío, pero se inclinó hacia su toque. Su corazón realizando un ritmo frenético y caótico. Me salvaste la vida, Arthur. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Los archivos en esa memoria Kingston? Los archivos prueban que alguien dentro de mi círculo íntimo está trasladando armas para los franco-canadienses, interrumpió Arthur, su pulgar acariciando suavemente la piel sin moretones de su mandíbula. Pero ese es mi problema que resolver. Tu único trabajo esta noche es respirar. Me llamaron secretaria gorda y glorificada, soltó Penélope, la humillación del estacionamiento burbujando de repente a la superficie, rompiendo su fachada profesional. Una lágrima fresca se deslizó por su mejilla. Pensaron que era presa fácil por mi aspecto. Porque soy suave. La mano de Arthur se congeló. Arthur dejó la compresa fría sobre la mesa de centro de cristal y se acercó más, invadiendo su espacio personal completamente. Las grandes manos de Arthur agarraron sus muslos, anclándola, su toque abrasador a través de los pantalones. Escúchame muy atentamente, dijo Arthur, sus ojos ardiendo con una sinceridad intensa e inquebrantable. No hay ni un solo defecto en ti. Tu suavidad es lo único hermoso en todo mi mundo maldito. No te apuntaron porque fueras presa fácil, Penny. Te apuntaron porque eres la persona más inteligente en mi imperio y los atrapaste. Los superaste con nada más que un teclado y tu brillante y hermosa mente. Arthur se inclinó hacia adelante, sus labios suspendidos a centímetros de los de ella, el calor de su aliento lavando sobre su temblorosa boca. Y si alguien te falta al respeto de nuevo, les cortaré la lengua. ¿Me entiendes? Los archivos cifrados de la memoria Kingston de Penélope estaban completamente decodificados a las 3 de la mañana. El Penthouse de Arthur se había transformado en un centro de mando militar. 4 de sus lugartenientes principales, hombres enormes con pistoleras al hombro sobre caros suéteres, se movían silenciosamente por el grandioso espacio. Declan, el aterrador y tranquilo segundo al mando de Arthur, estaba junto a la mesa de comedor de caoba, tecleando en una Panasonic Towbox personalizada y fuertemente cifrada. Penélope estaba sentada envuelta en una gruesa manta de cachemira en el sofá de terciopelo, una taza de té de manzanilla enfriándose en sus manos. Debería haber estado dormida en el ala de huéspedes, pero Penélope se negó a irse. Penélope necesitaba ver esto hasta el final. Arthur había permitido que se quedara, aunque había posicionado su propia enorme figura entre Penélope y la puerta principal, una barrera física constante de protección. Jefe, habló Declan, su espeso acento irlandés cortando el silencio tenso de la sala. Los números de ruta llevan a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Cotejé las firmas digitales en los manifiestos falsos. Fueron autorizados usando credenciales ejecutivas de primer nivel. Arthur sirvió 2 dedos de Macallan 25, su cara una máscara ilegible de piedra. ¿Credenciales de quién, Declan? Harrison Cole, respondió Declan con frialdad. Vicepresidente de operaciones, jadeó Penélope. Harrison Cole era el chico de oro, alto, impecablemente arreglado, con un MBA de Harvard y una sonrisa condescendiente que reservaba específicamente para Penélope cada vez que Penélope le solicitaba sus informes trimestrales. Harrison llevaba 5 años en Apex Logistics. Tráganlo aquí, ordenó Arthur, tomando un lento sorbo del whisky. Ahora. Tomó menos de 45 minutos. El elevador privado tintineó a las 3:50 de la mañana y 2 de los hombres de Arthur arrastraron a un Harrison Cole despeinado y pataleante hacia el Penthouse. Harrison llevaba pijamas de seda y un Philippe Patek caro, la cara pálida ante la aterradora comprensión de la situación. Los hombres de Arthur lo lanzaron sobre el suelo de madera en el centro de la sala. Arthur, ¿qué demonios es esto? Balbuceó Harrison, poniéndose de rodillas a duras penas. Tus gueriles acaban de tirar mi puerta abajo. Arthur no alzó la voz. Simplemente caminó hacia la mesa de comedor, tomó el manifiesto impreso, y dejó caer las pesadas hojas de papel sobre el regazo de Harrison. Harrison miró los documentos, y el color que le quedaba se drenó completamente de su cara. Harrison tragó saliva, sus ojos moviéndose frenéticamente por la sala, tomando nota de los hombres armados, las caras sombrías, y finalmente a Penélope sentada tranquilamente en el sofá envuelta en cachemira. Estás moviendo fusiles FN Scar y C4 a través de mis rutas de Montreal para Sebastián Laurón, dijo Arthur, su voz un zumbido bajo y letal.
Usas mis camiones limpios para proveer a mi enemigo más mortal. ¿Cuánto te pagó Laurón para traicionarme, Harrison? Es un error, tartamudeó Harrison, su pulida fachada corporativa desmoronándose en una desesperación patética. Harrison apuntó un dedo tembloroso hacia Penélope. Fue ella. La vaca gorda debe haber manipulado los registros. Siempre me ha odiado, Arthur. Ya sabes que es incompetente. Mírala. Apenas cabe en su escritorio. ¿Crees que entiende de logística cifrada? La sala quedó mortalmente quieta. Declan cerró su laptop. Los guardias armados cambiaron sutilmente su peso, dando un paso atrás. Todos sabían lo que estaba a punto de pasar. Penélope se estremeció ante el insulto, apretando la manta más alrededor de sus hombros. Pero antes de que el aguijón de las palabras pudiera registrarse de verdad, Arthur se movió. Arthur no gritó. No dudó. Arthur cruzó la sala en dos enormes zancadas, su pesado zapato de cuero golpeando a Harrison directamente en el pecho, enviando al ejecutivo cayendo plano sobre su espalda. Antes de que Harrison pudiera siquiera jadear en busca de aire, la bota pesada de Arthur bajó directamente sobre la mano derecha de Harrison, clavándola en el suelo de madera. Harrison gritó en agonía, agitándose impotentemente contra el aplastante peso. Nunca volverás a hablarle, susurró Arthur, sacando una elegante hoja de titanio curva de su cinturón. La hoja curvada atrapó la tenue luz del penthouse. Nunca volverás a mirarla. Y desde luego nunca volverás a insultar a la mujer que va a estar sentada a mi lado cuando desmantele el imperio de Laurón pieza por pieza. La respiración de Penélope se cortó. Sentada a mi lado. Arthur se agachó, presionando la punta de la hoja curva contra el pómulo de Harrison. Sebastián Laurón tiene un punto de entrega para estas armas. ¿Dónde está? No lo sé, sollozó Harrison, lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Usa un intermediario. Arthur aplicó una fracción de milímetro de presión. Una delgada línea carmesí apareció en la mejilla de Harrison. Te lo pregunto una vez más, Harrison. ¿Dónde está Laurón guardando el C4? La vieja planta de procesamiento de carne en Fulton Market. Gritó Harrison al instante, rompiéndose completamente. La abandonada en Quincy. El cargamento llegó ayer. Laurón está moviendo las armas mañana por la noche. Por favor, Arthur, por favor. Arthur se puso de pie suavemente, limpiando la diminuta gota de sangre de su hoja con un pañuelo de seda antes de volvérsela a guardar. Arthur miró a Declan. Llévalo al sótano. Me ocuparé de él cuando regrese. ¿A dónde vamos, jefe? Preguntó Declan, señalando a los guardias para que arrastraran al ejecutivo lloroso hacia el elevador de servicio. Arthur se volvió, sus ojos bloqueándose en Penélope. El violento jefe de la mafia desapareció, reemplazado instantáneamente por el ferozmente protector hombre que la había sostenido en el estacionamiento. Arthur caminó hacia el sofá, apartando suavemente un mechón de cabello suelto detrás de la oreja de Penélope. Vamos a la guerra, dijo Arthur suavemente, su pulgar trazando su mejilla. Declan y los chicos se quedarán aquí para protegerte. Nadie sube a este piso. Voy a quemar el arsenal de Sebastián Laurón hasta los cimientos. Penélope extendió la mano, su suave y cálida mano envolviéndose alrededor de la gruesa muñeca tatuada de Arthur. Vuelve a mí, susurró Penélope. La verdad de su propio corazón finalmente al descubierto en el caótico aftermath de la noche. Los ojos de Arthur se oscurecieron con una devoción cruda e incontenible. Inténtalo e impídelo. El distrito de Fulton Market, en otro tiempo una sórdida extensión de plantas de procesamiento de carne y almacenes frigoríficos, había sido en gran parte reformado en restaurantes Michelin y modernos lofts. Pero en el desolado extremo occidental de Quincy Street, una enorme estructura oxidada y sin ventanas permanecía intacta por la modernización de la ciudad. Estaba oficialmente registrada a nombre de una empresa agrícola inactiva. Esta noche, era la base de operaciones de Sebastián Laurón. La caravana de 3 Chevrolet Suburbans negros mate de Arthur se detuvo silenciosamente a una cuadra de distancia, sus pesadas llantas cortando la lluvia helada que había empezado a castigar Chicago. Arthur salió del vehículo de cabeza, el viento helado azotando el cuello de su abrigo táctico. Arthur había cambiado su arruinado smoking Tom Ford por un chaleco antibalas Kevlar negro, botas de combate reforzadas, y un rifle suprimido Daniel Defense MK-18 personalizado colgado de manera segura sobre su ancho pecho. A su lado, 4 de sus más letales ejecutores se abanicaron. Se movían con la aterradora precisión sincronizada de los depredadores más letales,
comunicándose a través de sutiles señales manuales. Arthur levantó 2 dedos, y el equipo irrumpió en el perímetro de la cerca, cortando las pesadas cadenas de hierro con cortadoras hidráulicas. Dentro del almacén, el aire era denso con el olor a cerveza rancia, aceite de motor, y el inconfundible y cortante olor químico de los explosivos C4 sin tratar. 2 docenas de hombres del Aurón estaban cargando activamente los cajones militares robados en camiones de mudanzas comerciales sin distinción. Estaban fuertemente armados, confiados, y completamente ajenos al hecho de que la muerte acababa de cruzar su puerta principal. Arthur no ofreció advertencia. No negoció. Arthur levantó su MK-18 y apretó el gatillo. Los destellos del cañón suprimido estroboscopiaron violentamente en el tenue y cavernoso espacio. Arthur bajó a los 2 hombres que custodiaban el muelle de carga antes de que siquiera registraran la amenaza. El caos estalló. Gritos en frenético franco-canadiense resonaron contra el techo de acero corrugado mientras el sindicato Laurón se lanzaba a buscar cobertura, devolviendo fuego salvaje e indisciplinado. Arthur se movió por el almacén como una fuerza de la naturaleza. Era un objetivo enorme, pero su brillantez táctica y su pura agresividad aterradora abrumaron a la oposición. Arthur flanqueó a un grupo de 3 hombres parapetados detrás de una carretilla elevadora, cambiando a su Glock 19 y bajándolos con una precisión quirúrgica y devastadora. Arthur no solo estaba despejando una sala. Estaba ejerciendo la rabia ardiente que se había encendido en el momento en que Bradley puso una pistola en la nuca de Penélope. En 12 minutos, el tiroteo cesó. El almacén era un cementerio de cajones destrozados, hombres gimiendo, y charcos de sangre oscura reflejando las duras luces de seguridad. Arthur pateó un rifle de asalto descartado lejos de un teniente del sindicato que sangraba y lo agarró por el chaleco táctico, levantándolo contra un pilar de concreto. ¿Dónde está Sebastián?, rugió Arthur, el sonido resonando como trueno. El hombre escupió un globo de sangre sobre la bota de Arthur, sonriendo con dientes rotos. «Llegas tarde, Gallagher. El jefe no está aquí. Sabía que rastrearías los números de ruta eventualmente. Esto era solo una distracción». La sangre de Arthur se heló. El pico de adrenalina se transformó instantáneamente en un helado y sofocante terror. Arthur soltó al hombre, su mente corriendo a través de la logística. Si esto era una distracción, ¿dónde estaba el evento principal? De repente, un teléfono desechable descansando sobre una pila de cajas de C4 cercana comenzó a vibrar, reproduciendo un pequeño y genérico tono de llamada. Arthur lo agarró, presionándolo contra su oído sin decir ni una palabra. Arthur, la voz suave y fuertemente acentuada de Sebastián Laurón ronroneó a través del receptor. Veo que mis hombres te mantuvieron ocupado. Trajiste todo tu equipo de respuesta pesada a 15 Street. Muy impresionante. Pero dime, amigo mío, ¿quién está vigilando el Penthouse? Arthur aplastó el teléfono en su enorme puño, el casing plástico destrozándose en pedazos. Quémenlo todo, ladró Arthur a sus hombres, corriendo de vuelta hacia los Severbens. Pongan los temporizadores en el C4 a 3 minutos y quemen este lugar hasta los cimientos. Tenemos que volver a Astor Street. Mientras tanto, muy por encima de la ciudad en el supuestamente impenetrable santuario del Penthouse de Astor Street, Penélope estaba completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. La adrenalina del estacionamiento finalmente había colapsado, dejándola completamente agotada pero incapaz de dormir. Penélope estaba sentada en la espaciosa y tenuemente iluminada biblioteca del dormitorio principal de Arthur. Declan y 2 guardias estaban apostados abajo, asegurando el perímetro, dejándola en total aislamiento en el segundo piso. Penélope caminó hacia el enorme escritorio de roble antiguo de Arthur. En su prisa por armarse, Arthur había dejado el cajón inferior ligeramente entreabierto. Penélope no era chismosa, pero la carpeta de archivos rojo brillante clasificada que asomaba captó su atención. La carpeta no tenía el logo corporativo de Apex Logistics. Tenía su nombre. Hayes, P. Frunciendo el ceño, Penélope suavemente jaló el pesado archivo sobre el escritorio y lo abrió bajo el cálido resplandor de una lámpara de latón. La respiración de Penélope se cortó en su garganta. No era una verificación de antecedentes. Era una aterradoramente exhaustiva crónica de devoción absoluta. Había documentos que detallaban la compra anónima de millones de dólares de la aplastante deuda médica de su madre hacía 3 años, canalizada a través de una organización benéfica ficticia llamada Geraisen Trust. Había fotos de vigilancia de un hombre que brevemente había acosado a Penélope un año atrás.
La foto final mostraba al hombre abordando un vuelo de ida a Anchorage, Alaska, con una expresión de absoluto terror, sus cuentas bancarias misteriosamente vaciadas. Pero el documento más impactante era un archivo de terminación interno de recursos humanos para Gregory Pratt, un ex vicepresidente de Apex. La versión oficial de la empresa era que Gregory había malversado fondos. Pero las notas privadas de Arthur, escritas en su afilada y agresiva letra, decían la verdad. Pratt hizo un comentario despectivo sobre el peso de Penélope en la sala de juntas. Malversación inventada. Destruir su carrera. Nadie falta el respeto a mi reina. Penélope se cubrió la boca con su temblorosa y suave mano, las lágrimas brotando en sus ojos. Durante 3 años había creído que era simplemente una eficiente asistente de un frío e intocable billonario. Había preocupado por su tamaño, por encajar en un mundo de bordes afilados y perfección superficial. Pero Arthur no simplemente la había aceptado. Arthur había construido silenciosamente una fortaleza a su alrededor. Arthur había estado obsesivamente enamorado de ella desde el principio. La profunda y estremecedora comprensión fue destrozada de repente por el amortiguado y aterrador sonido de fuego automático estallando desde el piso de abajo. Las pesadas puertas de roble de la biblioteca del Penthouse temblaron ante el eco percusivo de un disparo de escopeta que desgarró el nivel inferior. Penélope se congeló. El archivo clasificado se le resbaló de los dedos y se desperdigó por el escritorio de Arthur. La ilusión de seguridad se esfumó en un instante. Abajo, el caos había descendido sobre la residencia de Astor Street. Sebastián Laurón no había enviado matones de bajo nivel. Laurón había contratado un equipo de extracción especializado, mercenarios fuertemente armados que habían eludido la seguridad biométrica del edificio comprometiendo al conserje jefe. Habían subido por el elevador de servicio dedicado, atrapando a los guardias del perímetro de Declan en un devastador fuego cruzado. Penélope, la sala de pánico, la voz de Declan rugió por el sistema de intercomunicación, tensa y sin aliento. El sonido de vidrio destrozado y fuego de su presión implacable ahogó el final de su oración. El pánico, crudo y cegador, se apoderó del pecho de Penélope. Penélope no era una soldado. Era una asistente ejecutiva. Su corazón golpeaba salvajemente contra sus costillas, la respiración superficial y entrecortada. Penélope miró su figura suave y plena en el espejo del pasillo. Penélope no estaba hecha para correr, y desde luego no estaba hecha para un tiroteo. Pero recordó el archivo en el escritorio. Recordó las manos callosas de Arthur enmarcando su cara en el estacionamiento. Arthur volvería por ella. Solo tenía que sobrevivir hasta que llegara. Quitándose los zapatos incómodos de una patada, Penélope sprintó más profundo hacia el dormitorio principal, sus pies descalzos golpeando silenciosamente el piso de madera. Sus pulmones ardían con el esfuerzo repentino, sus gruesos muslos doliéndole mientras empujaba su cuerpo al límite absoluto. Penélope llegó al enorme vestidor, apartando de un empujón filas de trajes impecables de Arthur hasta encontrar el panel de pared falso en el fondo. Penélope aplastó su palma contra el escáner biométrico oculto. Un láser verde barrió sus huellas dactilares. Arthur la había registrado en el sistema meses atrás en secreto. La puerta de acero reforzado pesado siseó al abrirse con una descarga neumática. Penélope lanzó su cuerpo adentro del estrecho cubo de acero reforzado justo cuando pesadas pisadas retumbantes irrumpían en el segundo piso. Penélope aplastó la mano en el botón de bloqueo de emergencia. La gruesa puerta de la cámara se cerró de golpe, los pernos de bloqueo deslizándose en su lugar con un ensordecedor clic metálico, sellándola en oscuridad absoluta por un breve segundo antes de que las luces de emergencia rojas parpadearan. Penélope se desplomó contra la fría pared de acero, jadeando en busca de aire, aferrándose el pecho mientras su corazón amenazaba con latir fuera de su caja torácica. «Está en la cámara», gritó una voz amortiguada y fuertemente acentuada desde el dormitorio exterior. Era Jean-Luc, el sádico ejecutor jefe de Laurón. «Traigan los cargamentos de termita. Derretimos las bisagras». Dentro de la sala de pánico, Penélope se apresuró a la consola de comunicaciones. Sus dedos, aunque temblorosos, volaron sobre el teclado iluminado con la misma velocidad fulminante que usaba para gestionar la logística global de Apex. Penélope activó las cámaras de seguridad del Penthouse en los monitores internos. La pantalla parpadeó a la vida. Declan estaba parapetado detrás de la isla de cocina de mármol abajo, sangrando abundantemente de una herida de bala en el hombro, intercambiando fuego con 3 mercenarios. En el dormitorio principal,
Penélope vio a Jean-Luc y otro hombre fuertemente armado fijando gruesos bloques de termita incendiaria a las costuras de la puerta de la sala de pánico. Si encienden eso, derretirán el mecanismo de bloqueo en 2 minutos, pensó Penélope, la mente corriendo. El puro terror amenazaba con paralizarla, pero su brillante y lógico cerebro se negó a apagarse. Penélope miró los controles ambientales en la consola de la sala de pánico. Arthur había conectado el Penthouse a un sistema de supresión de incendios salón de grado comercial para proteger su invaluable colección de arte y sus servidores seguros. El gas estaba diseñado para extinguir rápidamente las llamas reaccionando químicamente con el oxígeno, en efecto succionando el aire respirable de una sala sellada en cuestión de segundos. Penélope no dudó. Penélope cambió las rejillas del back del dormitorio principal a la posición cerrada, sellando la habitación del resto del Penthouse, y golpeó su puño en el botón de anulación manual del alón. En el monitor de seguridad, Jean-Luc levantó un soplete para encender la termita. Antes de que la llama pudiera tocar la mecha, las rejillas del techo en el dormitorio expulsaron violentamente densas nubes blancas de gas halón pesado. Los mercenarios soltaron el soplete, instintivamente aferrándose la garganta. El gas desplazó el oxígeno a una velocidad aterradora. Jean-Luc tropezó ciegamente, golpeando sus puños contra el vidrio balístico de las ventanas del dormitorio, desesperado por respirar, pero el vidrio aguantó firmemente. En 45 segundos, ambos hombres se desplomaron sobre el suelo de madera, sofocándose en la niebla blanca y estéril. Penélope observó la pantalla, las lágrimas corriéndole por la cara, todo su cuerpo temblando violentamente al darse cuenta de lo que acababa de hacer para sobrevivir. 5 minutos después, las puertas principales del Penthouse abajo explotaron hacia adentro. Arthur Gallagher irrumpió en su propio hogar como un dios vengativo de la guerra. Arthur no se molestó en comprobar las esquinas. Se movió con una ciega y aterradora furia. Los mercenarios restantes en la sala de estar apenas tuvieron tiempo de volver sus armas antes de que Arthur los neutralizara con una devastadora brutalidad de combate de proximidad. Arthur pasó por encima de sus cuerpos para llegar a Declan. «¿La cámara?», jadeó Declan, aferrándose el hombro que sangraba. Subieron arriba. Arthur saltó las escaleras de barrido, el corazón en la garganta. Arthur llegó al dormitorio principal, viendo el gas halón residual disolviéndose lentamente. Arthur pasó por encima de los cuerpos inconscientes de Jean-Luc y el segundo ejecutor, arrancando con sus propias manos los cargamentos de termita de la puerta de la cámara. Arthur aplastó el pulgar en el escáner biométrico. La pesada puerta siseó y se abrió. Penélope estaba acurrucada en el rincón de la pequeña sala de acero. Las rodillas pegadas al pecho, temblando incontrolablemente. Arthur dejó caer su rifle MK-18. El arma tintineó contra el suelo, olvidada. Arthur cayó de rodillas dentro de la sala de pánico, su enorme figura envolviéndola completamente mientras la jalabalba ferozmente contra su pecho. «Penny», dijo Arthur, su voz quebrándose, enterrando la cara en su cabello. «Dios, creí que te había perdido. Creí que llegaba demasiado tarde». Penélope sollozó, envolviendo los brazos fuertemente alrededor de su grueso cuello, inhalando el aroma a humo, lluvia y su colonia. Penélope sintió el frenético y pesado latido del corazón de Arthur contra el suyo. «Leí los archivos, Arthur», susurró Penélope contra su pecho, la voz ronca. «Vi lo que hiciste por mí. Todo». Arthur se apartó levemente, sus ojos grises bloqueados en los de Penélope, ardiendo con una intensa e inconfesable vulnerabilidad. «Quemaría el mundo entero hasta los cimientos para mantenerte segura», juró Arthur, sus manos enmarcando suavemente su cara. «Eres toda mi vida, Penélope. No hay Apex Logistics sin ti. No existe yo sin ti». Y en la jaula de acero de la sala de pánico, rodeados por la ruina de su imperio, el despiadado jefe de la mafia finalmente se inclinó hacia abajo y reclamó a la mujer suave y brillante a quien había amado en secreto durante años, sellando sus labios con un beso desesperado y aplastante. El beso solo se rompió cuando ambos desesperadamente necesitaron oxígeno. Arthur descansó su frente contra la de Penélope, sus pulgares limpiando suavemente las lágrimas que manchaban sus sonrojadas mejillas. La adrenalina de la irrupción se desvanecía, dejando una pesada y exhausta realidad a su paso. Pero la mente de Penélope, el brillante motor analítico que dirigía el imperio logístico entero de Arthur, ya se reactivaba en un enfoque nítido. Penélope suavemente empujó contra su sólido pecho revestido de Kevlar. «Arthur», dijo Penélope, sus ojos oscuros abiertos de par en par pero notablemente claros.
Laurón sigue ahí fuera. Si se da cuenta de que el escuadrón de asesinato fracasó, desaparecerá. Nunca estaremos seguros. Lo perseguiré hasta los confines de la tierra, Penny, dijo Arthur, la mandíbula apretándose, un músculo palpitando en su mejilla mientras el despiadado jefe del sindicato reemergía. Firmó su sentencia de muerte en el momento en que sus hombres pusieron una mano encima en ese estacionamiento. No tienes que perseguirlo, dijo Penélope, su voz estabilizándose mientras salía de la cámara de acero reforzada. Penélope ignoró deliberadamente a los mercenarios sofocados en el suelo de madera, pasando por encima de ellos en sus pies descalzos. Penélope caminó directamente hacia el escritorio de roble antiguo donde su laptop descansaba junto a los archivos dispersos de la devoción obsesiva de Arthur. Arthur la siguió, los ojos clavados en su suave y determinado perfil con absoluto asombro. Los dedos de Penélope volaron sobre el teclado. Cuando Harrison confesó sobre el almacén de Fulton Market, decía la verdad sobre el C4. Pero Sebastián Laurón es demasiado arrogante para esperar en una planta de carne sucia. Laurón no dejaría su extracción al azar. Mira los códigos de ruta secundarios de reabastecimiento en los manifiestos offshore de las Caimán. Penélope trajo una compleja red de datos numéricos, resaltando una cadena específica de dígitos en amarillo brillante. Esta es una solicitud de combustible de aviación, explicó Penélope, su brillante mente conectando los puntos invisibles del mundo criminal. Fue autorizada hace 12 horas bajo una corporación ficticia. No la enviaron a OARE ni a Midwa. La enviaron al aeropuerto ejecutivo de Chicago en Wheeling. Hangar privado número 4. Tiene un jet reabastecido y esperando. Está dejando el país ahora mismo. Arthur miró la pantalla, luego miró a Penélope. La profunda reverencia en sus ojos grises era abrumadora. Arthur se inclinó hacia abajo, presionando un beso ardiente y ferviente en la parte superior de su cabeza. Eres un absoluto regalo del cielo, murmuró Arthur. Arthur quitó su radio táctica. Declan, venda ese hombro. Llama a los equipos de limpieza para el Penthouse. Luego reúne el equipo de intervención. Vamos a Wheeling. 40 minutos después, la lluvia helada se había convertido en un aguacero torrencial cuando los Everbens blindados de Arthur destrozaron las puertas de seguridad de cadena del aeropuerto ejecutivo de Chicago. Dentro del hangar 4, un elegante Gulfstream G650 blanco estaba en el pulido concreto, sus turbinas ya comenzando a gemir mientras se calentaban para el despegue. Sebastián Laurón, un hombre elegantemente vestido y arrogante en un traje de carbón a medida, caminaba por las escaleras de embarque, flanqueado por 4 guardaespaldas fuertemente armados. Nunca llegaron a la cabina. La caravana de Arthur se detuvo bruscamente dentro del hangar, bloqueando las puertas del hangar. Antes de que los vehículos se detuvieran del todo, Arthur y sus hombres ya estaban afuera, con los rifles suprimidos levantados. No fue un tiroteo. Fue una ejecución. Los ejecutores de Arthur neutralizaron a los guardaespaldas de Laurón con una aterradora precisión sincronizada, bajándolos a la pista en cuestión de segundos. Laurón se congeló en las escaleras de aluminio, la arrogante sonrisa desapareciendo completamente de su cara cuando miró el cañón del MK-18 de Arthur Gallagher. Arthur caminó lentamente hacia el jet, la lluvia goteando de sus amplios hombros. Arthur colgó el rifle en su espalda y desenfundó su Glock 19, los ojos negros de intento asesino. Arthur, tartamudeó Laurón, levantando las manos, su espeso acento franco-canadiense vacilando con puro pánico. Espera, podemos negociar. Las rutas de envío, las armas. Tómalas todas. Solo son negocios. Eran solo negocios, retumbó Arthur, su voz resonando sobre el agudo gemido de los motores del jet. Hasta que mandaste a tus perros a un estacionamiento para ponerle una pistola en la cabeza a mi mujer. Los ojos de Laurón se abrieron de horror al darse cuenta del fatal error de cálculo que había cometido. Laurón no había simplemente atacado la red logística de un jefe rival. Laurón había amenazado lo único de lo que Arthur Gallagher realmente se preocupaba. Era solo una secretaria, gritó Laurón desesperadamente. Es una reina, corrigió Arthur fríamente. Arthur levantó la Glock y disparó un solo y ensordecedor tiro. Sebastián Laurón se desplomó violentamente sobre las escaleras de aluminio, su imperio criminal muriendo con él en la fría pista de Chicago. Arthur ni siquiera miró caer el cuerpo. Arthur dio la vuelta, enfundó el arma, y caminó de regreso hacia el Maybach. Para cuando Arthur regresó al Penthouse de Astor Street, el amanecer despuntaba sobre el lago Michigan, pintando el cielo en suaves tonos de violeta y oro.
Los cuerpos habían sido retirados, el vidrio roto barrido, y las puertas arruinadas aseguradas por los hombres de Declan. Arthur encontró a Penélope en el dormitorio principal. Penélope se había duchado, lavando el humo y el terror de la noche, y llevaba una de las camisas blancas de vestir de Arthur de talla grande. La camisa caía hermosamente sobre sus curvas abundantes y sensuales, deteniéndose a mitad del muslo. Penélope estaba de pie junto a la ventana de piso a techo observando el amanecer. Arthur se desabrochó el chaleco antibalas, dejándolo caer al suelo junto con sus armas. Arthur estaba agotado, golpeado, y cubierto de las cenizas de sus enemigos. Pero al mirarla, nunca se había sentido más vivo. Arthur caminó detrás de Penélope, envolviendo sus gruesos y fuertemente tatuados brazos alrededor de su suave cintura, jalándola pegada contra su ancho pecho. Arthur enterró la cara en el hueco de su cuello, inhalando el dulce aroma de su piel. Penélope se recostó en su sólido abrazo, las manos descansando sobre sus gruesos antebrazos. ¿Terminó?, susurró Penélope. Terminó, murmuró Arthur, sus labios rozando su clavícula. Laurón se fue. El sindicato está roto. ¿Estás perfectamente segura? Arthur la giró suavemente en sus brazos, sus manos ásperas deslizándose hacia abajo para aferrar sus amplias caderas con reverencia absoluta. Arthur miró su suave y hermosa cara, trazando la curva de su mejilla con el pulgar. Pasé 3 años viéndote dirigir mi mundo desde las sombras, dijo Arthur, su voz cargada de emoción cruda. Vi a hombres subestimarte. Te vi cargar el peso de un imperio en esos hermosos hombros. Arthur hizo una pausa. Nunca más te escondes en el fondo, Penélope. Ya no eres mi asistente. Eres mi socia. Eres mi igual. Eres todo. Penélope sonrió, una expresión genuina y radiante que iluminó la habitación. Penélope alcanzó hacia arriba, entrelazando los dedos en su cabello oscuro, jalando su cara hacia la de Penélope. Entonces tenemos mucha reestructuración corporativa que hacer, señor Gallagher. Arthur soltó una baja y entrecortada carcajada, capturando sus labios en un beso profundo y expansivo mientras la luz de la mañana inundaba el penthouse. El mundo corporativo pensaba que era simplemente una secretaria de talla grande. Pero el submundo ahora conocía la aterradora verdad. Penélope Hayes era la reina indiscutible de Chicago. Y el hombre más peligroso de la ciudad existía únicamente para adorarla. Y así concluye el intenso romance de Arthur y Penélope. Desde un aterrador encuentro en un frío estacionamiento hasta gobernar el submundo de Chicago codo a codo, Penélope demostró que su brillante mente y sus curvas suaves eran el poder absoluto y definitivo en el brutal imperio de Arthur. Nadie se mete con la reina del jefe de la mafia. Si amaste esta emocionante historia de lealtad, venganza explosiva y romance innegable, asegúrate de darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanilla de notificaciones para no perderte nunca otra historia increíble.